Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre la parábola. La parábola es una curva que se forma al intersectar un plano con un cono, de tal manera que el ángulo del plano con el eje de simetría del cono es igual al ángulo entre el eje y la generatriz. En términos más simples, es la forma que toma una sección transversal de un cono cuando se corta de manera oblicua. Aquí tenemos imágenes de una parábola. La parábola la podemos ver como una figura que tiene forma de U o de N, o también como una C o una C invertida. Aquí tenemos variedad de formas como podemos nosotros representar la parábola con sus diferentes ecuaciones. ¿Cuáles son los elementos de una parábola? Aquí tenemos una parábola en forma de U o que abre cubriendo al eje Y. Como podemos ver, está cubriendo al eje Y. La parábola es esa sección que está de color morada. Lo que está con color azul son los ejes, el eje X y el eje Y. Elementos, el foco, punto fijo en el plano de la parábola. Si observamos el dibujo, el foco está por dentro de lo que es la parábola. La directriz, recta fija en el plano de la parábola. En este caso, ¿qué podemos nosotros observar? Que la directriz está al frente de la parábola, no está por dentro de la parábola. El vértice, punto donde la parábola cruza su eje de simetría y es el punto más cercano del foco. En este caso, el vértice de esta parábola es el origen de coordenadas 0,0. Y el eje de simetría es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Existen dos tipos de parábolas, las que abren en el eje X y las que abren en el eje Y, como la que observamos hace un momento. Aquí tenemos nuevamente parábolas donde el vértice es 0, 0. Y tenemos ya estas ecuaciones donde el vértice, repito, es el origen o 0,0. Tenemos la primera, x al cuadrado igual a 4py, o también podemos escribirla como y igual a x al cuadrado si 4p es igual a 1. Lo mismo en la siguiente, si menos 4p, o mejor, 4p es igual a 1, podemos escribirla como y igual a menos x al cuadrado y sería como una n. La tercera podemos escribirla, si 4p es igual a 1, la podemos escribir como x igual a y al cuadrado. En este caso estaría elevado al cuadrado la y. Y la última, si 4p es igual a 1, lo pudiéramos escribir como x igual a menos y al cuadrado. Es importante poder nosotros determinar cuál es la variable que está elevada al cuadrado para poder saber cómo está viendo la parábola, si está cubriendo al eje Y o si está cubriendo al eje X. La ecuación de una parábola con el eje focal paralelo al eje Y. La ecuación general es y igual a ax al cuadrado más bx más c, una ecuación cuadrática. Y igual a x al cuadrado más bx más c. Esta función, como podemos allí observar su gráfica, es este tipo de parábola, que es como una U o como una N. ¿De qué va a depender? Del coeficiente A. Si A es positivo o mayor que 0, abre, como podemos observar allí, la parábola que está de color rojo, como una U. Si A es menor que 0, en este caso, va a abrir hacia abajo, como una N, que es la parábola que está de color verde.
Una vez ajustamos la ecuación general de la parábola, llegamos a la ecuación canónica de la parábola. Allí podemos observarla, x menos h elevado al cuadrado igual a 4p, que multiplica y menos k. O x menos h elevado al cuadrado menos 4p multiplicado por y menos k. El vértice es la coordenada h, k. Ahí tenemos el vértice, es el punto donde tenemos allí las coordenadas h, k. Ejemplos. Ejemplos de parábolas de este tipo. X menos 3 al cuadrado igual a menos 8 que multiplica y menos 3. X más 2 al cuadrado igual a 4 que multiplica y más 1. X al cuadrado igual a menos y más 5. X menos 5 elevado al cuadrado igual a 12 que multiplica y menos 1. X menos 6 elevado al cuadrado igual a menos 1 medio que multiplica y más 9. Aquí tenemos 5 ecuaciones que me representan una parábola de este tipo, que abre cubriendo al eje Y. Ahora revisemos la ecuación de una parábola con el eje focal paralelo al eje X. Entonces la ecuación sería X igual a Y al cuadrado más BY más C. En este caso, la variable que está elevada al cuadrado es la Y. Tenemos las gráficas, y tenemos las gráficas, y tenemos la ecuación canónica. La primera, y menos k elevado al cuadrado igual a 4p que multiplica x menos h. Y ahora la negativa sería y menos k al cuadrado igual a menos 4p que multiplica x menos h. Y el vértice, nuevamente, el punto h, k. Ejemplos de este tipo de parábolas, aquí tenemos y más 1 elevado al cuadrado igual a 7 que multiplica x más 3, y menos 1 elevado al cuadrado igual a menos x menos 9, y más 8 elevado al cuadrado igual a 3 que multiplica x menos 2, y más 1 al cuadrado igual a menos 2 que multiplica x más 9. Aquí tenemos parábolas donde la variable que va a quedar elevada al cuadrado es la y. En este caso, cubre al eje X. Miremos ahora el siguiente ejercicio. Dada la siguiente parábola, encontrar el vértice y realizar su gráfica. Observemos entonces qué variable es la que va a quedar al cuadrado. En este caso, la X. Si nosotros resolvemos ese trinomio cuadrado perfecto, porque recordemos, x menos 3 elevado al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Si lo resolvemos, la variable x va a quedar elevada al cuadrado y la variable y va a quedar de forma lineal. Pudiéramos resolver eso y vamos a encontrar la ecuación de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. Pero en este caso, teniéndola de esta forma, es más sencillo. Allí ya sabemos cuál es el vértice. Recordemos que el vértice sería entonces h, k. ¿Quién es h, k? Sería el punto. En este caso, estamos allí colocando, que sería 3,5. 3 viene siendo el número que hace 0 cuando yo reemplazo la x por el número 3 en la expresión x menos 3 elevado al cuadrado. Y el 5 viene siendo el número que me hace 0 cuando yo reemplazo en la expresión en la y menos 5. Toda coordenada, recordemos que tiene un orden x, y. El primer elemento es de x, por eso lo podemos extraer de la primera parte de x menos 3 elevado al cuadrado. Y el segundo elemento es de y. Vértice 3,5. Visto de otra manera fácil, es cambiando los signos. En este caso, el primer paréntesis tiene x menos 3, quedaría 3 positivo.
En el siguiente paréntesis tenemos y menos 5, que haría 5 positivo. Una vez tenemos el vértice, otra estrategia es encontrar los puntos de corte con el eje Y y con el eje X. Teniendo el vértice y los puntos de corte con los ejes, podemos hacer la gráfica. Recordemos que para encontrar los puntos de corte, hacemos 0 la otra variable. En este caso, punto de corte con X, hacemos Y igual a 0. Si hacemos Y igual a 0, se convierte en una ecuación. Reemplazamos. Segundo paréntesis queda 0 menos 5. 0 menos 5 menos 5. 8 por 5, 40, menos por menos más. A la parte izquierda queda igual. Ahora podemos resolver esta ecuación. ¿Qué pudiéramos hacer? Queda como ejercicio para revisar el terminar esa parte, pero les voy a entregar la respuesta. Aquí sería x1 9,32 y x2 menos 3,32. ¿Cómo resolvimos eso? Recuerden, podemos resolver el trinomio cuadrado perfecto o ahí como está, sacamos raíz a ambos lados, quedaría raíz de 40, luego el 3 pasaría a sumar y ahí obtenemos estos valores. Un despeje de una ecuación cuadrática. Con el vértice, estos puntos de corte, podemos hacer la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de esta parábola. Tenemos el vértice y tenemos los puntos A y B, que son los puntos de corte con X. Y el punto C, ¿cómo se obtiene ese punto C? Haciendo ahora X igual a 0. También lo podemos hacer en este momento, podemos colocar pausa, donde está la X, pongo el 0, despejo la Y así vamos a encontrar este valor. Razonamiento bíblico. La paz que supera la ira. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versos 26 y 27, cuando se enojen, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Familia Comic, el enojo es una emoción que puede invadir nuestro cuerpo y nos puede hacer reaccionar de maneras incoherentes, grotescas y agresivas. Por eso aquí la palabra nos está enseñando a tener mucho cuidado con el enojo, pero no solamente con el enojo, sino con aquellas todas emociones que pueden hacer que de nosotros broten comportamientos incorrectos. Y recordemos que si tenemos a Cristo en nosotros, Él nos invita a que por medio de su Espíritu, nuestro temperamento sea transformado gracias a su poder y que en nosotros se empiece a reflejar el carácter de Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, el dominio propio. Así que debemos saber tener dominio propio con nuestras emociones. Que la ira, que la discusión no nos lleve a tomar decisiones incorrectas, sino que la sabiduría y el amor de Cristo cada día nos dirijan por medio de su palabra y que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que Cristo cada vez más sea revelado a nuestra vida. Si Cristo cada vez es más revelado a nuestra vida, podemos nosotros saber sobrellevar los diferentes retos y no permitir que ellos nos gobiernen a nosotros, sino que nosotros seamos los que ejerzcamos gobierno gracias al Cristo que mora en nosotros. No olviden realizar las actividades con la ayuda de tus padres.